Muy buenos días y bienvenido a Tu Ayuda Android Reviews. El pasado martes estuve en Londres en la presentación oficial europea del Honor 10. Y hoy, como no, me gustaría traerte el unboxing y primeras impresiones. Vamos a ello. El teléfono viene en una caja de base blanca y punteada, toda ella de 16,5 centímetros de largo, 8,5 centímetros de ancho y 5,6 centímetros de grosor, con letras y logos impresos que cambian de color según cómo incide la luz. Que hayamos al abrir el recipiente, el Honor 10 es lo primero que queda a la vista, en mi caso todavía con el plástico de protección, que descansa sobre una bandeja de plástico bajo la cual hay un recipiente que trae la herramienta para la bandeja de la SIM y una carcasa de protección transparente de cuerpo bastante flexible. ¿Qué hay en el fondo de la caja? Dos accesorios básicos, un cargador Supercharge de Huawei de hasta 5 voltios y 4,5 amperios y un cable USB de poco más de 1 metro de longitud de extremo a extremo. Y eso es todo lo que hay en la caja de mi dispositivo de review. Debes saber que la variante comercial de 128 GB incluye, al menos por el momento, unos auriculares Bluetooth. En la cara frontal, en la que viene instalada de fábrica una lámina de protección, nos encontramos con un marco inferior de 0,8 centímetros y uno superior con un mínimo de 0,3 centímetros, excepto por el área del notch. ¿Qué destaca entre medias? La pantalla IPS 19 novenos de 5,84 pulgadas con 432 puntos por pulgada y resolución Full HD+. Los botones de Android los tenemos integrados en la interfaz de usuario y en el marco inferior se ha incorporado en esta ocasión un sensor de huella dactilar ultrasónico. En el área del notch se han agrupado elementos clave como el LED de notificaciones, la cámara para selfies de 24 megapíxeles y apertura f2.0, el auricular y los sensores. El Honor 10, que pesa 153 gramos, tiene una cara trasera de cristal, en mi caso con un color negro más tradicional, pero hay también un acabado Aurora Glass en colores Phantom Green y Phantom Blue, que aporta unos llamativos tonos desde todos los ángulos. En el margen superior, junto al flash, lucen las dos cámaras, una con sensor RGB de 16 megapíxeles y apertura f1.8 y otra con sensor monocromático de 24 megapíxeles y también con apertura f1.8. Se dispone, por cierto, de enfoque por detección de fase dual. El perfil metálico es de solamente 7,7 milímetros de grosor, habiendo en el lado izquierdo el acceso a la bandeja en la que alojar hasta dos tarjetas SIM, ambas con acceso a redes 4G. En el lado derecho veremos el control de volumen de sonido y el botón para apagar y encender la pantalla. En el lado superior se ha incluido un micrófono secundario y un puerto infrarrojos, mientras que en el lado inferior localizaremos de izquierda a derecha el conector para auriculares, el puerto USB-C, el micrófono para llamadas y el altavoz. El teléfono cuenta ya con Android 8.1 Oreo y EMUI 8.1, conectividad Bluetooth 4.2, compatible con aptX y aptX HD, Wi-Fi de banda dual y NFC, acelerómetro y giroscopio, GPS más GLONASS y una capacidad de almacenamiento interno total en mi terminal de pruebas de 128 GB. Debes tener en cuenta que existe una variante con 64 GB y que en ninguna de las dos se puede usar una tarjeta microSD para ampliar la capacidad de almacenamiento. A nivel de software y en cuanto a pantalla, se puede escoger entre dos modos de color y cambiar la temperatura de color con plena libertad y activar un modo lectura a fin de filtrar la luz azul. ¿Quieres disimular el notch? Tienes una opción para igualar la parte superior y así tener una vista más tradicional. Se puede cambiar la resolución de la pantalla, mas yo no recomiendo que sea inferior al máximo preestablecido y escoger una interfaz con o sin cajón de aplicaciones. En el área dedicada a la batería contaremos con dos modos de ahorro de energía, uno de ellos capaz de dar bastante más de sí a nivel de autonomía. En inicio de aplicaciones se decide qué aplicaciones se mantendrán abiertas o cerradas con la pantalla en reposo y se dispone de una herramienta de optimización para dar mayor fluidez al terminal. EMUI 8.1 permite reducir la pantalla y desplazarla a un lado, lo que viene bien para el manejo del teléfono con una sola mano, y se incluye una serie de gestos típicos, así como otros que requieren del uso de los nudillos para, por ejemplo, realizar una captura de pantalla o dividir la pantalla en dos espacios independientes. ¿Dónde tiene el sensor de huella dactilar el dispositivo? En la parte frontal, aunque en esta ocasión es ultrasónico y está integrado en el propio cristal.
no hay hendidura para detectarlo al tacto y a la vista se localiza por una delimitación por puntos. Al menos por el momento, tras 3 días de uso, no me parece tan práctico y efectivo como el tradicional sensor integrado en los otros móviles de Honor. En todo caso, se puede hacer uso del sistema de reconocimiento facial, que ya sea en exteriores o en recintos de interior, me está demostrando una gran efectividad y rapidez a la hora de desbloquear y acceder a la pantalla de inicio. Probablemente con ese teléfono en particular me apañe mejor con esta medida de seguridad. Por otro lado, si nos centramos en el rendimiento, el Honor 10 promete aportar una gran experiencia gracias al hardware incorporado. Por el momento no tengo nada que reprocharle. Decir que, aunque en China se comercializa con 6 GB de RAM, los 4 GB de RAM de las variantes europeas serán más que suficientes para acompañar al procesador Kirin 970 de 8 núcleos hasta 2,36 GHz, a la unidad de procesamiento neuronal y a la GPU Mali G72 de 12 núcleos. ¿Qué te parecería tener un mando a distancia universal para controlar varios dispositivos que tengas en casa? Eso es posible gracias a la incorporación de un puerto infrarrojos y a la aplicación controlador inteligente. Algo a lo que no se hizo mención durante la presentación de Londres y que dejo por confirmar para la review es si el teléfono lleva un DAC de 32 bits AK4376A, que sí se incorpora en el Honor 10 comercializado en China. Aún así, conectados unos auriculares por cable se disfrutará de varios ajustes de audio, modos de reproducción, escoger el tipo de accesorio a usar para optimizar la experiencia, sacarle jugo al ecualizador de 10 bandas o al siempre bienvenido refuerzo de graves independiente. Y para simplificar, existen algunos modos de sonido predefinidos. Ahora bien, ¿será capaz de aguantar el ritmo la batería integrada de 3400 mAh de capacidad? Todavía es pronto para sacar conclusiones sólidas, pero en un par de pruebas realizadas este smartphone ha aguantado bastante bien. Fijando un nivel de brillo de pantalla del 75%, jugar 40 minutos a Real Racing 3 no debería consumir más de un 16% de energía y grabar 15 minutos de vídeo en Full HD a 30 fotogramas por segundo no superar un 6%. Podré contar más en la review final del producto. En cuanto a capacidad de recuperación de energía y teniendo en cuenta que se incluye el supercargador Huawei con potencia de hasta 5 voltios y 4,5 amperios, con el terminal apagado, en 20 minutos alcanza un 47% de nivel de carga y el 80% en solamente 40 minutos. El proceso de enfoque y captura con la cámara trasera es ágil y rápido, habiendo un práctico modo de captura secuencial de hasta 100 fotos si se mantiene presionado el botón virtual en pantalla. En uno de los márgenes hay varios accesos directos para manejar las opciones del flash, activar las fotos con movimiento, hacer uso o no de la inteligencia artificial y finalmente el acceso para los ajustes generales de la función. En el margen contrario, con un simple gesto se va pasando de un modo de cámara a otro. Apertura nos permite tomar fotos con efecto bokeh ajustando valores entre f0.95 y f16. Con retrato se puede o no activar el efecto bokeh, determinar cómo incide la iluminación y fijar el nivel de intensidad del efecto belleza. ¿Qué parámetros se pueden ajustar con el modo de cámara profesional? La medición, el valor ISO, el tiempo de exposición, el nivel de exposición, el enfoque y el balance de blancos. Y por si necesitas acercar objetos medianamente lejanos o afinar el encuadre, dispones de un zoom híbrido de 2 aumentos o de un total de 8 aumentos más puramente digitales. A continuación tienes un adelanto de las prestaciones de la cámara frontal y traseras del Honor 10.
El Honor 10 lo podremos encontrar en dos versiones, una con 4 GB de RAM y 64 GB de memoria interna total por 399 euros y luego una versión con 4 GB de RAM y 128 GB de memoria interna total por 449 euros. Me gustaría ahora saber tu opinión sobre este smartphone y también que me digas cómo lo ves en referencia al Huawei P20. Puedes dejar tus impresiones, como siempre, en la sección de comentarios.